sobre los principios de la anestesiología, más que todo son consideraciones. En primer lugar, las principales son las consideraciones cardiovasculares, que esto ya ustedes lo conocen. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta en esta gráfica es conocer bien la anatomía, ¿no?, de las cavidades, de los componentes, de toda la circulación, ¿no?, especialmente el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Asimismo, los capilares, ¿no?, los capilares sistémicos que representan en el cerebro, en el corazón, en el hígado, el riñón y los músculos, porque es ahí donde nosotros vamos a, los anestésicos van a actuar principalmente, ¿no? Entonces ya los capilares sistémicos, ¿no?, el corazón lo impulsa la sangre a través de este circuito cerrado, ¿no?, los capilares pulmonares, las venas pulmonares, como ven ya en como ven acá, como está haciendo ya en el atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, aorta, las arterias sistémicas, ¿no?, y por ende ya termina ya en las venas, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo es que la regulación de la presión arterial no puede ser a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, si nosotros necesitamos entender, ¿no?, la circulación referente a la presión arterial, ¿no?, que se puede regular dentro de un grupo llamado autorregulación, que como ven acá, una autorregulación de la regulación sistémica. En la regulación sistémica, como ustedes saben, está la regulación de la presión arterial. Esta presión arterial que es a corto plazo durante la anestesia, pero para entender, nosotros vamos a tener que hacer un resumen del tema en una visión global para tener una idea y puedas recordar muchas preguntas que nos hacemos durante la anestesia, ¿no? Entonces, eso como entender qué es la presión arterial, la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso. Y la medida es en milímetros de mercurio y la equivalencia es a 1.36 centímetros de agua. La densidad, ¿no?, es 13.6 gramos por centímetro cúbico y las veces es mayor que el agua en 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Entonces, esto hablamos de la autorregulación y la regulación sistémica. Cuando hablamos nosotros sobre la presión arterial, tenemos que tener entendido, ¿no?, los cambios que hay en el sistema, o sea, la alteración fisiológica que se produce con los anestésicos, no solo a nivel de las arterias, sino a nivel pulmonar. Y entonces, estas variaciones, si nosotros hablamos de estado mental y los fármacos, ¿no?, y el concepto de la anestesia, es cambios fisiológicos, alteración fisiológica que se provoca, por lo tanto el estado mental se va a alterar, ¿no? Y también el estado mental, los estados, las fases del estado de conciencia y los dónde es donde va a actuar este. Asimismo, también el nivel de actividad física, ¿no?, va a ser estos cambios fisiológicos. En la coloración de la piel, ¿no?, la temperatura. Si nosotros vemos, estos cambios nos están indicando el cambio fisiológico, ¿no? La frecuencia, el ritmo cardíaco, ¿no?, va a variar en presencia del esputo y el color del esputo que puede presentarse con algunos fármacos. La distensión por la vasodilatación de las venas, ¿no?, ya prácticamente están encharcados porque ya el sistema nervioso vegetativo está alterado, ¿no? Asimismo también la temperatura corporal. Como también tenemos que la frecuencia y la amplitud del ritmo del pulso.
¿no? En la orina, el volumen de orina, alteración en la filtración glomerular, la oxigenación, que es importantísimo, el balance ácido-base, que tenemos que tener en cuenta durante toda la anestesia. Los sonidos cardíacos, ¿no? Los sonidos respiratorios, ¿no? De acuerdo a la fuerza que vamos a ejercer nosotros en la parte cardíaca y respiratoria. El tamaño del hígado, que nosotros entendemos que es donde prácticamente se lleva a cabo, ¿no? La metabolización, ¿no? Y el abdomen, el interior del abdomen y el contenido de todo el aparato digestivo, puesto que este abdomen, el aparato digestivo, es el que más sangre va a circular por estos sistemas, ¿no? Y la presión venosa central, que vamos a tener en cuenta para nuestro manejo. Como ven acá, que si la presión arterial, si hablamos de ecuaciones en la presión arterial, ¿no? Decimos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco, ¿no? Por la resistencia vascular periférica, ¿no? Esto se da en la autorregulación. Y entonces, si la presión arterial es el volumen minuto, ¿no? Y resistencia periférica, ¿no? Este volumen minuto, ¿no? O también llamado gasto cardíaco, que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y entonces la presión arterial va a ser igual al volumen sistólico, ¿no? Por la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica. Entonces, si estos datos nosotros conocemos, es fácil entender cuándo va a haber y en qué momento va a haber los cambios en el gasto cardíaco o en la resistencia, ¿no? Sabemos, bueno, nosotros que disminuye el gasto cardíaco y disminuye también la resistencia, por lo tanto va a haber una vasodilatación. Porque esta ecuación nos dice que la presión arterial es el producto del volumen en un minuto o gasto cardíaco, ¿no? Entonces, este volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica. En segundo lugar, si nosotros tenemos en cuenta si este volumen sistólico, la frecuencia y la resistencia cambian, sus variaciones relativas determinarán si la presión arterial aumenta o también disminuye o permanece igual, ¿no? Entonces, este volumen sistólico es igual a la contractilidad cardíaca más el volumen intravascular. ¿Dónde se va a ver? Vamos a ver los cambios, ¿no? Cuando vemos los cambios en la regulación a corto plazo, nosotros tenemos que acordarnos algo que vimos obviamente anteriormente ya en la parte de fisiología, que vamos a repetir, ¿no? La presión arterial, si es igual al gasto cardíaco por resistencia, el gasto cardíaco dado por el volumen sistólico de eyección por frecuencia cardíaca. Entonces, este volumen de eyección tiene tres componentes, ¿no? La precarga, el inotropismo y la poscarga. Entonces, esta fórmula que nosotros vemos acá, ¿no? Que vamos a estudiar en forma detallada mucho más adelante, ¿no? Si yo tengo una hipertensión arterial, vamos a tener un aumento del gasto cardíaco y también un aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, cuando nosotros tenemos un aumento o si hay una hipotensión arterial, disminución del gasto, disminución de la resistencia, vamos a ver que esta pérdida de la autorregulación va a ser dada por los anestésicos especialmente, ¿no? A nivel de sistémico. Entonces, estos cambios que se producen, ¿no? Que vamos a ver en la autorregulación y la regulación de la presión arterial. Ya las variables que afectan el volumen sistólico, si nos hablamos cambios, variables que son afectadas, sería prácticamente en la precarga, en la poscarga y en la función de la contractilidad, ¿no? La precarga es una medición o estimulación del volumen ventricular telediastólico, ¿no? Que hablamos nosotros al final
al final de la diástole. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender del estiramiento del músculo cardíaco previo a la contracción cardíaca. Entonces, esto si nosotros vemos y lo relacionamos, estamos hablando ya con la longitud de los sarcómeros, ¿no? Estamos hablando de la precarga que puede alterarse por el retorno venoso, la distensión diastólica, y se debe a una pérdida de la distensibilidad de las paredes del corazón, ¿no? Sobre todo en el contexto de que en anestesia se produce una isquemia miocárdica o una hipertensión arterial, y si nosotros vemos si es crónica o es aguda, ¿no? Entonces, las alteraciones constrictivas cardíacas llevan también una dificultad en el llenado y se produce en casos de contracción pericárdica o un derrame pericárdico. Entonces, este volumen minuto cardíaco es la cantidad de sangre emitida en un minuto del ventrículo derecho o izquierdo, ¿no? Y este volumen minuto es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. En el adulto normal, cada ventrículo, ¿no?, está bombeando 5 litros de sangre por minuto. ¿Será igual en el hombre y la mujer? En el hombre se dice que 5 litros, en la mujer 4 litros y medio. Por lo tanto, este ventrículo normal bombeará lo que le ofrezca el retorno venoso, ¿no? O sea, la precarga, ¿no? Hasta un límite de 10 a 15 litros por minuto, ¿no? Entonces, la presión venosa central y la presión del atrio izquierdo serán, o estaremos diciendo que están normales, y es lo que nosotros vamos a tener que mantener, ¿no? Pero en un corazón enfermo, una alteración cardíaca, ¿no?, vamos a ver que podría solamente propulsar de 1 a 2 litros de sangre por minuto. Entonces, tener mucho cuidado con la anestesia, ¿no? Y la presión venosa central, ¿no?, presión del atrio izquierdo, estarán muy probablemente elevadas. Habría un encharcamiento. Por eso es que en este gráfico nosotros, ¿no?, fisiológicamente vemos los cambios de presión durante el ciclo cardíaco, ¿no? Sístole, ¿no?, diástole. Y nosotros nosotros lo vemos en las gráficas, en la práctica, ¿no? ¿Cuándo es? Cuando la válvula se cierra, ¿cuándo es? Cuando la válvula se abre. Entonces, en los puntos, ¿no?, donde en las ondas, donde nosotros vemos en la dícrota o en la anacrótica, nosotros vamos a ver los volúmenes sistólicos que va a hacer durante la anestesia, ¿no? Y tenemos que también tener que preservarlos. Si nosotros vemos el volumen sistólico y la sangre cantidad impulsada por el ventrículo en un latido, el volumen sistólico es de 70 a 80 ml en un adulto normal en el reposo. Pero este volumen sistólico va a depender principalmente de la cantidad de sangre que le llegue a llenar el retorno venoso. Pero si hablamos desde el punto de anestesia y está alterado, nosotros tenemos que corregirlo, porque prácticamente no se va a dar como vemos acá, ¿no? Entonces tendremos que las válvulas, a la apertura y al cierre de las válvulas aórtica y mitral, ¿no?, vamos a ver de que va a estar disminuida. Y entonces el volumen sistólico va a depender de la contracción adecuada del músculo cardíaco, ¿no? Y como ven en la práctica nosotros, si ocurre esto, nosotros tenemos que apoyar a este músculo cardíaco con un vasopresor, ¿no?, en términos de ayudar con lo fisiológico, lo normal, ¿no?, como se estaría actuando, ¿no?, en la glándula suprarrenal, los neurotransmisores para que este volumen sistólico se lleve a cabo de buena manera, ¿no? Pero si el corazón no puede bombear la sangre que llega, es posible disminuir ese retorno. ¿Cómo vamos a hacerlo en anestesia? Tenemos que restringir líquidos, ¿no? Asimismo, podemos administrar diuréticos, que muchas veces lo hacemos,
porque los pacientes prácticamente vienen encharcados o en circunstancias muy raras podemos hacer una flebotomía. Entonces, paciente con anestesia, frecuentemente el volumen sistólico va a disminuir durante la anestesia o también durante el embarazo cuando el útero grande comprime la vena de la cava inferior, interfiriendo con el retorno venoso. El fenómeno es conocido como síndrome de hipotensión en posición supina. Y el tratamiento consiste, si es una gestante, empujar el útero a la izquierda. Y esto lo vamos a ver en la práctica cuando nosotros pongamos anestesia, ¿no? En una cesárea, por ejemplo. Entonces decimos que el volumen sistólico, ¿no? Va a depender de la contracción adecuada del músculo cardíaco para vaciar los ventrículos. O sea, va a depender de la contractilidad del miocardio, ¿no? Si nosotros tenemos un corazón deficiente, no va a poder vaciar, ¿no? Si nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca, especialmente insuficiencia cardíaca derecha, va a producir una hipertensión sistémica, venosa y capilar. Y la insuficiencia cardíaca izquierda produce una hipertensión pulmonar, venosa y capilar. Pero, en segundo lugar, dependiendo de las circunstancias, la fuerza del músculo cardíaco puede aumentar cuando se usan ciertas medicinas en anestesia. Los digitálicos, por ejemplo, que podemos utilizar, la efedrina, el isoprotenerol y comúnmente lo que utilizamos nosotros es la epinefrina. Si hablamos de epinefrina, estamos hablando de receptores alfa, ya no beta, que es la noradrenalina. En tercer lugar, la mayoría de medicinas en anestesia, ¿no? Incluyendo los halogenados, ¿no? Como el ceborane, el isoflorano, el alotano, el tiopental, el diazepam, disminuyen la fuerza del músculo cardíaco. Por lo tanto, el volumen sistólico va a estar disminuido. El inotropismo positivo se debe al aumento de la disponibilidad del calcio sistólico. Si nosotros estamos en la fase 2, este calcio sistólico, ¿no? Durante la diástole, para interactuar con las proteínas contráctiles, o sea, hablamos de sístole y aumentar la rapidez de la contracción, o sea, que estamos aumentando el acortamiento en las vías cardíacas, el acortamiento del sarcómero y la extensión de esta. Este incremento en el calcio, que es intracelular, ¿no? Es consecuencia de la disminución. ¿Qué me estoy refiriendo? Cuando hagamos la inducción, ¿no? La inducción con este fármaco, o sea, inducida por el fármaco la disminución. ¿Por qué? Porque va a haber menor ingreso de potasio y va a haber un egreso de sodio, ¿no? Entonces, estamos hablando de una bomba de sodio, potasio, ATP, ¿no? ASA a nivel de la membrana, ¿no? Que eso ya lo hemos visto en farmacología, ¿no? O sea, se llama una bomba de sodio-potasio, ATPasa a nivel de membrana. ¿Y qué pasa con el retorno venoso reducido, ¿no? El corazón normal, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca. En ciertos tipos de enfermedad cardíaca, el paciente no puede aumentar ese gasto cardíaco, pues no le es posible aumentar la frecuencia cardíaca como vemos en la práctica. Estos pacientes solo pueden ejercer actividad física limitada. En los niños, o mejor dicho, en infantes, dependen primero, ¿no? de la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco. Lo hemos visto en la práctica, en los niños. El pulso lento, ¿no? En el infante es un signo muy peligroso, ¿no? Es por eso que en los niños, ¿no? Al producirse la bradicardia menos de 60, ya podemos nosotros hablar de un paro cardíaco en anestesia. Es muy peligroso, ¿no? Por eso es que durante la anestesia, como les digo, una bradicardia es generalmente debida a una estimulación vagal, ¿no? Y esta estimulación vagal, ¿no? El reflejo vago-vagal, con altas dosis, ¿no?
de algún halogenado o fluorado, o también por una hipoxia. Pero para nosotros el conocimiento de este efecto vagal o la hipoxia es fácil revertirlo, ¿no? Es fácil revertirlo. Se retira el fármaco y se ventila al paciente, ¿no? Y prácticamente se coloca la atropina, ¿no? Que siempre tenemos cargada en la jeringa, ya los alumnos en la práctica en la mañana ya lo han visto, ¿no? Tenemos siempre cargada ahí la jeringa por los problemas de los anestésicos con pacientes pediátricos. Ciertos pacientes cardíacos tienen una frecuencia cardíaca acelerada, ¿no? El tiempo de llenado diastólico va a ser breve, ¿no? Y el volumen sistólico, el volumen minuto va a ser bajo, ¿no? El tratamiento es la administración de un digital. Si nosotros vemos el cuadro, la frecuencia cardíaca es el número de latidos por minuto. Es ahí donde se le da la despolarización, ¿no? Y la despolarización va a depender de la entrada de calcio, ¿no? En el retículo sarcoplásmico, ¿no? Y la liberación prácticamente de este calcio, ¿no? Y si no, va a haber el ingreso, si nos falta a nosotros, va a haber el ingreso del espacio extracelular de acuerdo a cómo está nuestra bomba sodio, potasio, TPasa, para ingreso de calcio. Ahí estaremos hablando bomba de sodio-calcio, ¿no? Entonces vamos a tener salida de calcio y entrada de sodio. Esta bomba es principalmente para la contracción, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Cuando hablamos de presión arterial en anestesia, también hablamos de la resistencia periférica sistémica, ¿no? Esta resistencia periférica es la resistencia de las arterias y las arteriolas periféricas, ¿no? Que el músculo del ventrículo izquierdo debe superar para proveer sangre a los órganos. En primer lugar, el grado, si nosotros vemos en la gráfica, el grado de contracción del músculo liso en las arterias y en las arteriolas, ¿no? Determinan el diámetro de las mismas. Y consecuentemente, hablamos de resistencia periférica. Y si nosotros hablamos de resistencia, si es alta, dada por el diámetro vascular disminuido, le es difícil al ventrículo impulsar sangre. Por lo tanto, el brusco aumento de la resistencia es resultado, ¿no?, de una alta presión arterial. Sin embargo, la hipertensión de larga duración durante la anestesia o como etiología oscura está asociada con aumento de la resistencia periférica y disminución del volumen sanguíneo. En tercer lugar, pacientes con algunas patologías, por ejemplo, con hipertensión del embarazo, ¿no? Tienen una hipertensión, tienen una resistencia periférica aumentada, tienen un volumen sanguíneo bajo, ¿no? Porque se produce una vasoplegia, ¿no? Entonces, si tenemos este tipo de pacientes, estamos hablando de una hipertensión de larga duración. En tercer lugar, si la resistencia, ¿no?, es baja y las arteriolas y las venas están dilatadas, como ocurre durante la anestesia, la sangre permanece en ellas. Por lo tanto, se han detenido la sangre por la vasoplegia, ¿no? Llena prácticamente los vasos sanguíneos y llena también que el ventrículo, ¿no? Y cuando llega al ventrículo, esta va a disminuir. La frecuencia cardíaca aumentará. ¿Por qué? Porque tiene que aumentar el gasto cardíaco, ¿no? Ese gasto cardíaco disminuido. Y entonces esta resistencia baja puede ocurrir cualquier tipo de shock, un shock neurogénico, un shock séptico o en una anestesia raquídea. Shock neurogénico, ¿no?, el miedo, el temor, el dolor, y la mayoría de pacientes con shock séptico prácticamente es casi un poquito difícil
¿no?, de la resistencia periférica. Por eso es que en anestesia, en shock séptico, en la presión arterial, siempre se tiene que usar vasopresores, ¿no?, especialmente vasopresores que actúen sobre los vasos sanguíneos, produciendo una vasoconstricción. En anestesia también, ¿no?, en referente a la presión arterial, la resistencia periférica pulmonar. Cuando hablamos de resistencia periférica pulmonar, ¿no?, el ventrículo derecho tiene el mismo volumen sistólico, ¿no?, y la frecuencia que el volumen izquierdo, ¿no?, que es en el lado del ventrículo, pero trabajan menos para impulsar la misma cantidad de sangre. Por lo tanto, la presión arterial pulmonar es mucho más baja que la presión sistémica. Ya en la mañana vimos cómo el sistema nervioso autónomo, ¿no?, tiene dos partes, que el sistema simpático libera epinefrina y norepinefrina. La epinefrina y la norepinefrina, ¿qué es lo que van a causar durante la anestesia? Aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad miocárdica. Yo quiero aumentar la contractilidad miocárdica, utilizo la noradrenalina. Esto lo vamos a ver en la práctica y lo estamos viendo en la práctica. Si yo quiero aumentar la frecuencia cardíaca, entonces estoy aumentando prácticamente los vasoactivos. Asimismo también, ¿qué es lo que causa más contracción del músculo, de las arteriolas y las venas sistémicas? ¿No?, que es importante tener en cuenta esta contracción en el sistema nervioso autónomo. Mientras que en el sistema nervioso parasimpático, ¿no?, sabemos que libera acetilcolina, que causa disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una relajación del músculo en ciertas arteriolas. Por lo tanto, esta acción dual del simpático y parasimpático, ¿no?, este antagonismo dual, mejor dicho, ¿no?, en la acción, en el nodo sinoauricular, ¿no?, el simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca. El responsable va a ser la norepinefrina, pero el receptor beta 1. Mientras que este antagonismo dual en el nodo sinoauricular, ¿no?, lo vamos a ver con la acción parasimpática, ¿no?, disminución de la frecuencia. Y aquí, como en la mañana también estaba explicando, sobre la acetilcolina, ¿no?, en los receptores muscarínicos tipo 2. La acción a nivel del nodo auriculoventricular, ¿no?, de este antagonismo dual. La norepinefrina, ¿no?, receptores beta 1, ¿no?, aumento de la conducción. Y su antagonismo dual va a ser una disminución de la conducción, ¿no?, acetilcolina sobre receptores M2. Estamos viendo acá, ¿no?, muscarínicos tipo 2. Por lo tanto, ¿no?, tenemos en los nodos sinusales acción de la norepinefrina, ¿no?, y también la acción de la acetilcolina. Lo más importante en el sistema nervioso autónomo, ¿no?, que estas dos partes que tenemos en los ventrículos, ¿no?, tenemos el aumento de la contractilidad. Estamos hablando ya de ventrículo, norepinefrina beta 1, ¿no? Pero nosotros queremos un beta 2, ¿no? Un beta 2, ¿no?, para acción, de la acción simpática. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿No? Esta acción lo logramos aumentando, ¿no?, la concentración de los fármacos, también lo vamos a ver en la práctica. Y el antagonismo de la disminución de la contractilidad en las aurículas, ¿no?, va a ser por receptores M2, muscarínicos tipo 2. Entonces ya podemos nosotros hacer un balance, ¿no? Este balance es en el sistema simpático y el sistema parasimpático, un balance. ¿Qué es lo que va a pasar en el sistema simpático parasimpático durante la anestesia? Si va a estar alterado. Por lo tanto, tengo que ver también el retorno venoso al corazón, ¿no? ¿Cuánto de volumen
vamos a tener en el retorno, si está disminuido. Y la virilidad del miocardio de bombear va a determinar la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, ¿no? Y este va a determinar la presión arterial. Por lo tanto, el balance en la resistencia periférica. Y entonces nos acordamos nosotros de estas gráficas, ¿no? De la acción del reflejo baroreceptor. Cuando hablamos de receptores baroreceptores, estamos hablando del corazón, ¿no? Acá, miren, el corazón, tenemos el callado de la aorta, la bifurcación, ¿no? Y entonces la acción, miren, en el globus carotídeo, baroreceptores, y los quimiorreceptores van a ser en los vasos más grandes. ¿Y cuáles son esos vasos receptores carotídeos? ¿No? ¿Cuál va a ser? Va a ser el oxígeno, el CO2 y el pH de la sangre. Por lo tanto, si nosotros vamos a ser alterado, ¿no? Y estas vías del sistema nervioso, ¿no? Del par 9 y par 10 del glosofaringeo y el vago van a ir al centro cardiovascular, donde vamos a tener excitación por el simpático y la inhibición del parasimpático, ¿no? A través de estas vías. Pero ¿qué va a pasar a nivel de la corteza cerebral, a nivel cerebral? ¿Qué va a pasar? Entonces nosotros tenemos las vías prácticamente, estas son vías que van a llegar prácticamente al centro cardiovascular, ¿no? Al bulbo raquídeo. Y aquí, en el bulbo raquídeo, va a haber la respuesta que nos va a dar, ¿no? Sobre estos receptores. Por lo tanto, estos receptores, si hay disminución de oxígeno, le va a llegar esa información al centro cardiovascular, bulbo raquídeo, y va a haber una respuesta, ¿no? Bajo oxígeno va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Baja contractilidad cardíaca, bombeo cardíaco, va a aumentar. Entonces encontramos un paciente con taquicardia, ustedes seguro lo han visto ya. Pero en el sistema, si nosotros vemos, ¿no? Esta acción de las vías diferentes efectoras en el simpático y en el parasimpático, ¿no? Entonces estamos hablando dónde actúan estos en el corazón y los vasos, tanto el simpático como el parasimpático. Y entonces, esta es la autorregulación, ¿no? Este es un esquema del flujo sanguíneo a nivel de todos los tejidos, ¿no? Y estos van a mantener siempre se van a mantener, ¿no? Desde 80 a 180 milímetros de mercurio. Y ahí tenemos una adecuada perfusión. Si yo tengo a mi paciente de estas presiones, estoy hablando de una buena perfusión, una adecuada perfusión tisular, ¿no? Pero si tenemos hacia abajo, si es que esta presión baja, ¿no? Tenemos una presión baja, ¿no? Estamos hablando de una hipotensión. Y hacia arriba, de 120, ya hablamos de una hipertensión. Ambos son estados patológicos. ¿Por qué? Si es que no logro perfundir a los tejidos, o sea, a estos órganos blancos, estos tejidos se van a dañar, ¿no? Ustedes entonces me dirán, pero usted habla en la práctica de hipotensiones controladas, ¿no? Por lo menos de 80 sobre 50, ¿no? Hipotensiones controladas. Pero yo estoy corrigiendo prácticamente esta hipotensión. Yo no estoy haciendo ahí una hipoperfusión, estoy dentro de los límites haciendo una buena perfusión sobre el órgano blanco. Entonces, ¿qué es la presión arterial? Es la fuerza necesaria para perfundir los tejidos, ¿no? Y esto de perfundir me estoy refiriendo, ¿no? A que los tejidos en estos órganos blancos, ¿no? Le lleguen nutrientes. Y esos nutrientes son el oxígeno y la glucosa, ¿no? Entonces estoy haciendo que llegue, porque estoy hablando de una autorregulación. Pero si yo tengo el estado patológico, ¿no? Si yo estoy hablando de una hipertensión, ¿no?
también va a terminar dañando al órgano blanco, ¿no? Fibra cardíaca, fibra nerviosa y riñón. Entonces, cuando nosotros definimos, ¿no?, estos daños, ¿no?, que se producen en un estado patológico, entonces la presión arterial, ¿no?, dentro de una función más grande, ¿no?, la función circulatoria, ¿no?, que es el transporte de nutrientes, ¿no?, a los tejidos. Obviamente, porque si yo logro llevar oxígeno, logro llevar glucosa a los tejidos, y esto va a funcionar, va a mantener el medio interno, ¿no?, preservar la función celular, y obviamente si es que esta célula produce sustancias nocivas, va a ayudarme a desechar estas sustancias nocivas. Pero ustedes me dirán, doctor, ¿de qué glucosa estamos hablando? ¿Cómo es que se forma esa glucosa? Si el paciente está en ayunas durante 8 horas, ¿dónde se forma la glucosa? Si es toda la noche. Y en la noche, ¿no?, ustedes saben que el organismo sigue trabajando. Por lo tanto, tiene que tener las reservas de glucosa como las reservas de los demás nutrientes, como proteínas. Entonces, en la noche, ya hoy en día, hablando ya de estas presiones necesarias para profundir los tejidos y los nutrientes necesarios, como son oxígeno y glucosa, ¿no?, tenemos que tener entendido que el ayuno ya ha disminuido hacia 2 horas nada más antes de las cirugías, ¿no? Previamente, claro, cuando hablemos de esto. Entonces, esta función circulatoria es el transporte de nutrientes. Y esto, hablando ya de homeostasis, es mantener mi medio interno, ¿no? Y así va a preservar la función cardíaca. ¿Cuáles son los fundamentos en el sistema nervioso autónomo en anestesia, ¿no? El cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Ellos constituyen un órgano único en billones de células interconectadas, ¿no? Entonces, el cerebro, esos órganos, que son billones de células interconectadas, ¿no?, va a haber señales eléctricas casi instantáneas, ¿no?, y son intercambiadas constantemente entre el cerebro y la médula espinal, entre los nervios y los demás órganos. Y entonces estas señales eléctricas constantes, ¿no?, motoras, sensoriales y autonómicas, ayudan a mantener regular el organismo. Pero si yo en anestesia desconozco prácticamente cómo es que estas señales eléctricas llegan, ¿no?, es una acción fisiológica que yo estoy disminuyendo. Pero si lo llevamos a un paciente en esas condiciones, ¿no?, las células nerviosas del cerebro necesitan glucosa. Y si es un paciente en ayunas, ¿no?, el paciente no se morirá, pero las consecuencias, ¿no?, están en la conciencia del anestesiólogo, ¿no?, si haya hecho bien, ¿no?, el mantenimiento. Este es un gráfico, ¿no?, donde vemos la acción cardíaca de la vía eferente simpática, ¿no? Entonces vemos las cortezas frontales, el hipotálamo, el sistema límbico, los ganglios cervicales, ¿no?, ganglios torácicos, y la médula de T1 a T5, ¿no?, las ramas comunicantes blancos, ¿no?, y las glándulas en T5, prácticamente acá termina, ¿no? Entonces estas son vías eferentes simpáticas. Y si nosotros hablamos de los nervios preganglionares, ¿no?, que están en el asta intermedio lateral, en la médula espinal, de T1 a T5. Y en los ganglios cervicales, neuronas postganglionares, neuronas cardíacas, que van a llegar al corazón, y en los ganglios simpáticos de T1 a T5, en los plexos cardíacos, que ven acá, y las neuronas van a ser postganglionares. Por lo tanto, vamos a tener efectores, ¿no?, células marcapasos, ¿no?, como también esas células marcapasos
en los cardiomiocitos. En la médula espinal, ¿no?, sabemos que tiene 31 segmentos bilaterales. Y estos segmentos bilaterales son responsables de los impulsos motores que viajan desde el cerebro, ¿no?, a la médula y va a llegar a los músculos. En segundo lugar, los impulsos sensoriales viajan de los órganos a la médula, ¿no? Pero no solo a la médula, sino al cerebro. Por lo tanto, el dolor, el tacto, la presión, la temperatura, la propiocepción, ¿no?, vamos a ver que son pares nerviosos especiales, ¿no? Y los otros nervios que vamos a ver también son el olfato, el gusto, la visión, la audición, van directamente al cerebro. Y algunas veces que nosotros pensamos que no estamos tocando el olfato, el gusto, la visión, sí, durante los actos, durante el acto anestésico. Por lo tanto, la presión arterial, el pulso y los niveles, ¿no?, de quimiorreceptores, especialmente los niveles de dióxido de carbono, son también percibidos. Por eso es que es tan importante el CO2, ¿no?, para nosotros manejar durante la anestesia de estos pacientes. O si ha habido una complicación, ¿no?, debo permanecer con mi CO2, ¿no?, por encima de 12 milímetros de mercurio. Otra cosa también importante es que además el cerebro envía a través de los segmentos, ¿no?, de T1 hasta lumbar 3, ¿no?, de la médula espinal, señales neurosimpáticas a los órganos del sistema simpático. Como también este cerebro manda señales parasimpáticas a los órganos a través del nervio neumogástrico, ¿no? Y entonces los nervios neumogástricos están en los segmentos, ¿no?, S2 a S4 de la médula, ya en la parte inferior, ¿no? Entonces, el nivel parasimpático. El simpático y parasimpático juntos constituyen el sistema nervioso autónomo, ¿no? Autónomo significa, ¿no?, automático, independiente, ¿no? El individuo no ejerce control consciente sobre el sistema nervioso autónomo. Ambos sistemas, simpático y parasimpático, ¿no?, estimulan constantemente a los órganos. Este sistema, o uno de los sistemas, puede temporalmente dominar al otro. Cuando nosotros hablamos de dominio de uno, es que debemos entender que el sistema parasimpático es para preservar al ser humano y el sistema simpático es de emergencia, ¿no? Y entonces aquí no hay dominio de uno, es una acción dual, de acuerdo a las necesidades del organismo. ¿Qué va a pasar cuando el cerebro es estimulado, ¿no?, durante la anestesia por dolor, miedo, hipotensión, hipoxia, ¿no? El mismo, ¿no?, aumenta las señales a los órganos a través de la médula y el sistema nervioso simpático. Por lo tanto, los nervios simpáticos van a aumentar la liberación de norepinefrina. Estamos hablando de norepinefrina a los órganos, ¿no?, a partir de la glándula suprarrenal. El corazón va a latir con más fuerza y con mayor rapidez. Pero vemos nosotros también que la mayoría de las arteriolas y las vénulas entran en vasoconstricción, que vemos también. Asimismo también, si hay esta acción, ¿no?, de los nervios simpáticos, los bronquiolos, va a haber una dilatación. La ventilación, que va a ser minuto, va a aumentar, ¿no?, por
la disminución de estos vasoreceptores, especialmente el oxígeno y el CO2. Pero en la glándula adrenal, ¿no?, va a liberar entonces más epinefrina, más norepinefrina a la circulación. ¿Para qué? Para mantener el efecto de la norepinefrina liberada por los nervios a nivel de los órganos. Y eso lo estamos viendo en la práctica. Estamos viendo en la práctica. Lo que nosotros colocamos, noradrenalina, solo es para darle lo fisiológico, la dosis fisiológica que necesita. Pero si nosotros manejamos mal el paciente, ya no va a ser dosis fisiológica de noradrenalina o adrenalina, sino vamos a tener que aumentar las concentraciones y que vienen a ser peligrosos. Algunos fármacos, ¿no?, por ejemplo, la ketamina o el éter, hacen que el sistema simpático produzca más epinefrina. Y eso también en la práctica, si un paciente llega séptico, utilizo la técnica de una anestesia con ketamina y propofol. Ketamina, un analgésico, pero sobre el sistema nervioso simpático, va a producir más epinefrina y más norepinefrina, por lo tanto no voy a tener el problema del colapso vascular, porque la presión arterial se va a mantener, el pulso se va a mantener y la respiración también se va a mantener dentro de los niveles normales o un poco altos, cuando estas medicaciones se usan en forma apropiada, que es durante la anestesia en los pacientes críticos. ¿Qué pasa durante el reposo?, ¿no? O cuando el cerebro está estimulado por ejemplo, en cirugía, una tracción peritoneal, o cuando está bloqueado el sistema nervioso simpático. ¿Qué va a hacer el cerebro? El cerebro, cuando nosotros vemos que el cirujano tracciona el peritoneo, tracciona el útero, o nosotros bloqueamos al simpático, el cerebro va a aumentar las señales parasimpáticas a los órganos a través de la médula y los nervios. Y por lo tanto, los nervios parasimpáticos aumentan la liberación de acetilcolina en los órganos. ¿Y qué es lo que va a provocar? El corazón late más débil y lentamente porque hay un predominio del sistema parasimpático. Ese es lo que llamamos reflejo vago-vagal. Y en la mañana los alumnos tienen que entender cómo es que se produce estos reflejos vago-vagales, la debilidad del corazón y el latido que va a disminuir. Asimismo, también esto es a nivel de las arteriolas y las vénulas que se van a dilatar. Y a nivel de los bronquios va a haber una contracción, ¿no? Por lo tanto, la ventilación minuto va a disminuir, ¿no? Y como ustedes acá ven, ¿no?, la vía eferente parasimpática, ¿no?, el nervio vago, el centro cardiovascular inhibidor, ¿no?, el nervio ambiguo ventral y los nervios preganglionares. Esta es la extensión del nervio vago a través de los ganglios locales, nervios postganglionares y los plexos que hay a nivel cardíaco. Por lo tanto, en los efectores, las células marcapasos, ¿no?, y los cardiomiocitos. Si hemos hablado, en su forma resumida, los fundamentos a nivel cardiovascular, entonces podemos decir nosotros hablar de shock. ¿En qué consiste el shock?, ¿no? El shock, ¿no?, existe cuando los órganos funcionan deficientemente. Esto debido a bajo suministro de oxígeno y pues por un nivel inadecuado de hemoglobina o la pobre circulación sanguínea en los órganos, que nosotros podemos provocar, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a ver que el bajo suministro puede ser debido a un nivel inadecuado de hemoglobina. Si un paciente está sangrando, ¿no?, y tiene la hemoglobina baja, por lo tanto va a haber una inadecuada oxigenación, llevada de oxígeno a los tejidos. O más comúnmente lo que va a producir a nivel de anestesia la pobre circulación sanguínea a los órganos. Y esto nos va a llevar a un pobre flujo sanguíneo, ¿no? Y este bombeo cardíaco va a ser inadecuado. ¿Por qué? Porque hay bajo volumen sanguíneo o también una combinación de ambos.
Y así podemos hablar, ¿no?, del shock hipovolémico y el shock séptico. Son tipos los más comunes que nosotros vemos en sala de operaciones, ¿no? La hipovolemia y el shock séptico, que la mayoría de pacientes que llegan al hospital, ¿no?, en shock séptico, porque una vez han sido manejados con otros tipos de manejos, no puedo decir médicos, sino empíricos, ¿no?, en los lugares donde viven estos pacientes. Otros tipos de shock, como el cardiogénico, el neurogénico y el shock anafiláctico, que también tenemos que ver durante la anestesia en sala de operaciones. El shock hipovolémico, ¿no?, ya ustedes saben que es un bajo retorno venoso y los síntomas va a ser sed, sensación de frío, fatiga. Y los signos, va a haber una taquicardia, va a haber un pulso débil, va a haber una disminución de la presión arterial, va a haber una confusión, alteraciones mentales, letargia, confusión, agitación. Las extremidades van a estar frías, ¿no?, que pueden llegar a la hipotermia. Va a haber una respiración rara, una taquimia, y el volumen urinario disminuido o también va a estar ausente. El shock hipovolémico puede ser causado por pérdida excesiva externa de sangre. Puede ser también una pérdida de plasma, puede ser pérdida de agua o puede ser pérdida de electrolitos, ¿no? Entonces, todos los componentes de la sangre. Por ejemplo, en anestesia tenemos las fracturas expuestas, las placentas previas, el aborto, las laceraciones de piel, las hemoptisis o también algunas pérdidas externas, como las quemaduras, que causan pérdidas de plasma, agua y electrolitos, ¿no?, y van a ingresar a sala de operaciones. Por otra parte, también tenemos los vómitos, la diarrea, las fístulas intestinales, la aspiración nasogástrica, son pérdidas externas, ¿no?, de plasma, de agua, electrolitos y también puede ser sangre. Entonces, el shock hipovolémico, si nosotros hablamos de pérdidas internas de sangre, plasma y agua y electrolitos que quedan fuera de la circulación, por ejemplo, fracturas cerradas, rupturas de vaso, embarazo ectópico, desprendimiento de placenta, hemorragias en cavidades pleurales o peritoneales, causan pérdidas internas de sangre. Pacientes con peritonitis, pancreatitis, heridas de atricción, traumas quirúrgicos, pueden ocasionar pérdidas de agua, plasma y electrolitos en el espacio extracelular y son conocidas como pérdidas intersticiales o pérdidas en el tercer espacio. Entonces, además del espacio intersticial, existe, ¿no?, el espacio intravascular, intracelular, que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ya vamos a ver también en las diferentes anestesias, como la raquidia, el bloqueo simpático, ¿no? Ya en la mañana hemos visto alguna parte de esta, dilatación de las arteriolas y venas aumentando el contenido sanguíneo. Me estoy refiriendo a la vasoplegia, como consecuencia del retorno venoso y el volumen ventricular disminuidos. Entonces la presión arterial baja y puede dar lugar a shock. Pero hay cómo, ¿no? En la mañana ya hemos visto cómo se puede corregir esto. Si no vemos el cuadro acá, hay una disminución del volumen intravascular, hemorragia o también como secuestro, como gamloasitis. La clínica nos va a decir que hay una disminución del gasto cardíaco, por tanto se va a referir a un aumento de la frecuencia respiratoria, va a haber una hipotensión o una taquicardia, ¿no? Y la oliguria, mucho cuidado con la oliguria. La hipotermia, agitación, la irritabilidad, el dolor precordial por hipoperfusión miocárdica, piel fría, pálida, sudorosa. Y cómo nosotros vamos a hacer los cuidados, ¿no? Enfermería tiene que ver esto, corregir las causas de shock, hemostasia o hemorragias activas, minimizar las pérdidas líquidas, ¿no? Por ejemplo, vasopresores, ¿no? Esas técnicas, monitorización,
de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, y Glasgow, ¿no? Y la diuresis, la cantidad de orina. Por otra parte, otro cuidado es el control del dolor, ¿no? Administrar tratamientos adecuados a los pacientes. Por lo tanto, nosotros tenemos que prevenir las complicaciones. Cuando existe hipovolemia y retorno venoso bajo, el corazón trata de mantener el gasto cardíaco, volumen minuto, aumentando la frecuencia para compensar el volumen sistólico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, ese volumen minuto o gasto cardíaco, aumentando la frecuencia para compensar ese volumen sistólico. O sea, un gasto cardíaco igual al volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, este tratamiento del shock hipovolémico varía según las circunstancias, ¿no? Pero esencialmente cuando existe, ¿no? En casos de pérdidas sanguíneas, ¿no? Tenemos que compensar el volumen sistólico bajo, ¿no? Este gasto cardíaco, por lo tanto, tengo que tener en cuenta el volumen sistólico, aumentar, ¿no? Y también si aumenta el volumen, pues no le puedo aumentar la frecuencia cardíaca sin aumentar el volumen sistólico. Entonces estoy hablando de que todo paciente debe ingresar con volumen. Otro problema es el shock séptico, ¿no? El shock séptico es cuando algunas toxinas, infecciones generalizadas, ¿no? Se dan en el organismo por complicaciones y sus efectos en los vasos son aumento de la permeabilidad capilar. Y miren, si aumenta la permeabilidad capilar y hay una vasodilatación, ¿no? Como consecuencia hay pérdida de agua y electrolitos del tercer espacio y también del retorno venoso que va a ser bajo, ¿no? Entonces los síntomas y signos, ¿no? Que vamos a entender, ¿no? Es igual es a shock hipovolémico, pero se suma la fiebre, los escalofríos y también puede ocurrir el fallo renal, fallo cardíaco, ¿no? Que eso es lo que ocurre con frecuencia. Y entonces hablamos de un shock séptico complicado. También habla sobre la coagulación anormal frecuente, pérdidas extensas del tercer espacio. Un problema frecuente al tratar pacientes con enfermedades graves en anestesia es mantener líquidos adecuados en el compartimento intracelular, ¿no? En el extracelular o ambos. Por eso es que yo tengo que tener en cuenta, ¿no? Entonces, los fundamentos del manejo de fluidos endovenosos. Entonces, hablo yo de los espacios de líquidos en el adulto normal. Como ven este cuadrito, el 60% del peso corporal líquido, 42 litros en 70 kilos, ¿no? Como vemos acá en la gráfica. El espacio fluido intracelular, el 40% del peso corporal. Todo esto debemos de conocer, ¿no? Espacio fluido intracelular, que ustedes ya conocen. Fuera de las células, el 5% del peso corporal en el plasma, el 15% del peso corporal en el espacio intracelular, el agua y el cloruro de sal, ¿no? Pasan libremente en las células de los espacios, ¿no? Y entonces, nos estamos hablando del peso en kilos. En varones se multiplica por 0.6 y en mujeres por 0.5 para nosotros encontrar la cantidad corporal de agua total. El volumen sanguíneo normal. El adulto normal tiene aproximadamente 65 ml de sangre por kilo de peso. Y el recién nacido normal tiene 85 ml por kilo. Y en el infante, 80 ml por kilo. Y en niños ya escolares, 75 ml por kilo. Esto es importante, el volumen sanguíneo normal en los niños y los adultos, ¿no? Y entonces nosotros hacemos los balances, ¿no? La permeabilidad y dilatación coronaria y la contracción de la frecuencia de la presión arterial y el llenado ventricular.
Entonces hablamos de demanda y oferta. Entonces, ¿cómo nosotros en la práctica ya los fundamentos del manejo de fluidos, ¿no? Primero tenemos que determinar, ¿no?, el volumen sanguíneo adecuado, ¿no? Entonces, es útil conocer el estado físico y la historia clínica, ¿no? En segundo lugar, es imperativa la observación continua del estado mental del paciente. Si el volumen de orina es adecuado, sin el uso de diuréticos, nosotros vamos a ver que hay un buen volumen urinario. Y este volumen tiene que ser por hora, ¿no? Por kilo por hora, ¿no? Más o menos calculamos en 100. Entonces, este volumen plasmático, ¿no?, que es de 4 a 4.5% en un paciente de 70 kilos, calculamos, ¿no?, de los 4 litros de plasma, 70 kilos X, que viene a ser, ¿no?, 2.8 litros o 2.800 ml, ¿no? Y el hematocrito, ¿cómo va a ser? 45%, lo que va a traducirse en 100 ml va a ser a 45 células y 55 ml de plasma. Y entonces el volumen sanguíneo que nosotros tenemos que encontrar, el peso, si es de una persona, que generalmente la mayoría de personas son 70 kilos, entonces vamos a encontrar el volumen sanguíneo de 5 litros. Entonces, ¿cuáles son nuestros fluidos endovenosos? La vía endovenosa. La cantidad de proteína y de sodio. Ya estamos entrando, ¿qué es lo que contiene la sangre? La sangre que tiene cantidades normales de sodio, plasma. Esta solución salina que es al 0,9% o también el lactato Ringer. Pero debido a que en nuestro hospital la mayoría de pacientes, ¿no?, están más o menos mantenidos con solución salina al 0,9%, 0,9 por mil, utilizamos el lactato Ringer, ¿no? Y en segundo lugar, por la falta de glucosa, ¿no?, que es durante todo el ayuno de 8 horas, el 5% de dextrosa en agua, ¿no?, le damos al paciente, pero ojo que este no contiene proteínas ni sodio. Y entonces vemos nosotros cómo es una solución hipertónica, isotónica, hipotónica, ¿no? Cómo es que sale el agua, entre el agua, sale el agua y cómo entra y puede nosotros ocurrir cambios en el líquido intracelular y el líquido extracelular. ¿Cómo reemplazamos los fluidos? Por vía venosa, ¿no? Cuando nosotros vemos y queremos corregir pérdidas preoperatorias, tenemos que pensar en el tercer espacio. Y las reglas generales para usar solución salina o cloruro de sodio o lactato Ringer para reemplazo de las pérdidas del tercer espacio, calculamos si es un trauma mínimo del tejido, 4 ml por kilo por hora, ¿no?, que es comúnmente lo que hacemos. Trauma moderado, 6 ml por kilo por hora. Trauma severo, 8 ml por kilo. 7 por 8, 56, 560. 7 por 6, 42, 420. 7 por 4, 28, 280. Ojo con la transfusión sanguínea, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que tener en cuenta la deshidratación de los pacientes, ¿no? Si es una deshidratación isotónica, ¿no?, y las reglas generales de usar este sodio, ¿no? Y entonces vemos acá la transfusión de sangre, niveles de hemoglobina apropiados, pero no significa que una hemoglobina baja no vayamos a reemplazar los fluidos por vía endovenosa, ¿no? Si está sangrando un paciente y no cerramos la hemorragia, no paramos la hemorragia, ¿de qué nos sirve pasar? Y la hemoglobina está baja. Primero, cerremos, ¿no? El cirujano tiene que cerrar, clampar los vasos o hacer unas compresiones, ¿no?, y recién nosotros podemos transfundirle la sangre. Porque muchos pacientes, ¿no?, que pierden sangre solo requieren solución salina o lactato Ringer cuando la pérdida ha sido del 15%, ¿no?, por lo menos 1,5 litros, 2 litros. Pero si es más
ya requiere ya de soluciones, ¿no? De expansores de volumen, ¿no? Y si es más del 20%, ya vemos que nos vamos a utilizar otros casos. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy, ¿ya? Y luego vamos a ver ya las otras clases que vamos a hacer en forma virtual. No quiero más porque todo esto vamos a verlo en la práctica. Les sugiero que las diapositivas ya el delegado me debe pedir para ya tener en cuenta para las prácticas. Ok, doctor. Doctor, una consulta. Eso le he estado consultando. El día de mañana, según el cronograma, tenemos clase con su persona de 3 a 4. No sé si usted dispone de tiempo o podamos hacerlo quizá también de forma virtual, tal como el día de hoy. No, tengo tiempo. Ok, doctor, entonces de 3 a Ahora, 4. una consulta. ¿Por qué el aula virtual no funciona? Ah, la verdad,